Cordial saludo, estimados todos. Mi nombre es Rubiel Humberto Rubiano Moreno. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, curso tercer semestre. El día de hoy les vengo a explicar la tarea número 3 de Internet de las Cosas, IoT. Soy colombiano, vivo en Bogotá, nací en Pacho. Mi grupo de trabajo para esta materia es el grupo 19. A continuación les estaré exponiendo. Me disculparán ahí el tema de la grabación, pero tuve muchas novedades para eso. Decimos que el pasado de las IoT, en un principio, el origen de la primera inteligencia de los ingenieros para la recopilación de datos fue efectuada en Francia sobre 1874. Esto lo hicieron con el fin de recopilar información en las montañas a fin de validar estado meteorológico con miras a prevenir novedades ante posibles estados que generen afectaciones al ser humano, teniendo en cuenta los cambios climáticos y en este lugar del planeta pues las estaciones. Bueno, el objetivo de ese experimento que realizó ese grupo de ingenieros al instalar los equipos era recopilar datos. Estos datos eran enviados a través de ondas radiales desde París a Francia. Esto con el fin de lo que les expliqué en un principio. Ahí tenemos una imagen de las ondas radiales, tenemos una descripción angular de cuál era el canal de la transmisión de dicha información, qué información buscaban, desde cuándo y de dónde a dónde era transmitida, emisor y receptor. Pasamos al, valga la redundancia, pasado y avances de las IoT. En Francia, para 1926, casi 40 años después, los señores Nicolás Tesla y Alan Turing mencionan la importancia que viene con el aprendizaje de las máquinas, ya que esto va a convertirse en la revolución. Posteriormente viene la empresa ARPANET y crea el sistema informático del Internet. Esto con el fin de empezar a utilizar la comunicación a través de la red, utilizada a través de ondas radiales. Esto fue ya ¿para qué? Para empezar a dar uso a los correos, a la comunicación vía mails. Fue donde se empezaron a crear las direcciones de correo de diferentes países, de diferentes nacionalidades, que en un principio eran corporativas, primero gubernamentales, como pueden observar en la diapositiva. Fueron los militares quienes empezaron a usar eso, y los Milnet militares, y ARPANET, que eran algunos, entre comillas, privilegiados hombres que utilizaban este servicio de Internet. Con el tiempo empezaron a darle uso a estas funciones de manejo de información. Entonces empezaron a aplicar la inteligencia artificial. En este caso la utilizaron en una máquina de Coca-Cola por primera vez, que vino a ser una de las tendencias a mostrar los avances del hombre con las tecnologías en coordinación con las IoT.
Bueno, pasamos a la siguiente. Más avances del pasado. Viene el señor John Rockins en uno de los eventos de exposición de ciencia y tecnología de las IoT, que en ese entonces todavía no se llamaban IoT. Estamos hablando que en esos tiempos no se conocían estos términos, pero con el tiempo, ya más adelante les manifestaré en qué punto se empezó a dar uso puntual al nombramiento técnico oficial de las IoT. Entonces este señor John lo que hizo fue unir el equipo que se necesita para tener una IoT funcionando, que es conectar un servidor con un equipo tecnológico que genera una función para el ser humano, en este caso una tostadora, a través del internet. Entonces este señor creó, generó y comprobó que podía encender y apagar la tostadora a través de la red de internet. Pasamos a los últimos avances del pasado de las IoT, que vienen a ser ya entre el pasado y presente. En esta fase, las IoT en 1999 dio origen por primera vez. Aquí vienen las IoT, el Internet de las Cosas. Esto fue a raíz de que el señor Kevin Hutton empezó a hacer oficial el nombre de este nuevo modo de red y evolución de las tecnologías. Aquí empezamos a ver cómo se interactuaba con aviones, con la red Wi-Fi, con la conexión inalámbrica, las conexiones remotas, la comunicación entre varias personas, la forma de tener la conexión a una ubicación de diferentes personas. Por ejemplo, en los vuelos se aplicaba para uno ver, había una pantallita en la parte de atrás de la silla del pasajero de adelante, donde se evidenciaba en dónde iba uno en ese momento, no necesitaba mirar por la ventana y pues obviamente no iba a verlo de la misma capacidad como le mostraba el mapa en dónde iba exactamente. Eso entre otras tantas maravillas como la recopilación de información en bases de datos ya grandes, las Big Data, o donde se empezó a hacer el uso de la cloud o la nube. Presente. Para el presente de las IoT, este se viene evidenciando ya como la tercera revolución. La primera fue cuando se consolidó la IoT, la segunda, disculpen. La tercera ya viene a ser la generación de un complemento en conjunto de equipos tecnológicos para que haya una función sincrónica, disculpen, controlada. En este caso se tienen en cuenta tres aspectos fundamentales para que las IoT sean específicamente consolidadas como funcionales. Aquí estamos hablando del cómputo en la nube, que estamos hablando de que tenemos la función de un computador conectado directamente a una nube. No necesariamente tenemos que tener la información en el equipo o ir hasta donde está el equipo, sino desde cualquier lugar del mundo podemos hacer uso de la información que se tiene en la nube. Entonces,
Esta es la famosa tecnología de acceso remoto para nuestros equipos. La siguiente característica fundamental es la inteligencia artificial, que es la que muchos conocemos como los dispensadores de alimentos. Ahorita se empiezan a ver ya los sensores de movimientos que nos generan alertas. Entonces vamos al tema de sistemas de alarma. Hoy en día con las diferentes estructuras tenemos un sistema de alarmas, sensores de movimiento que nos permiten ejecutar funciones o realizar acciones. Y tercera característica especial es la conectividad, que nos permite la comunicación entre los equipos y el ser humano, o ya sea solo entre el humano y los equipos, o ya sea solo entre el ordenador o el equipo cómputo, la nube y el equipo de la inteligencia artificial. Bueno, seguimos. Más avances del futuro IoT. Ya viene a la cuarta revolución, que es en la que estamos en este instante. Esto nos revoluciona la industria de una manera exorbitante, que pues para muchos se está generando que no, nos vamos a quedar sin trabajo porque las máquinas nos reemplazan, entre otros tantos dichos comentarios. Pero pues dentro de mi punto de vista se crean nuevas tecnologías, pero para esas tecnologías salen nuevos roles y nuevas funciones para controlar. Quiere decir que lo que hay es unos nuevos trabajos, más no que se acaban unos, pero salen otros nuevos. Bueno, entonces tras la coordinación digital de las IoT, los sistemas ciberfísicos y robóticos, como vemos en nuestra imagen, aquí tenemos a un señor con una maleta que la controla directamente con su dispositivo móvil. Él no tiene que estarla manipulando, no tiene que estarla cargando, ella se desplaza sola a medida que él va avanzando, que es como el patrón que se le deja en el software para esta función, la maleta viajera. Otra de las grandes revoluciones es que empezamos a ver ya gafas en realidad virtual aumentada, ya con una tecnología 8K que hace que el tema de los píxeles desaparezca, y ya o sea, es casi imprescindible diferenciar entre lo real y lo virtual, porque pues esto nos lleva a un mundo que para uno es perfecto ante los ojos, pero pues no deja de ser virtual. Bueno, entonces en cuanto a la realidad virtual, vienen las tecnologías con fragmentos de datos, como vemos en la imagen aquí, dos jóvenes, vale la pena resaltar que son muchachos, son jóvenes, manipulando información con software, donde lo único que tienen ahí es bases de datos y toda se ve reflejada a través de imágenes, no necesariamente equipos, no necesitan una pantalla, un monitor, un computador, sino simplemente el proyector de la imagen y asimismo la manipulación de esta imagen. Bueno, los dispositivos de interfaces adaptados al ser humano, que comprenderán y acatarán a través del pensamiento. Aquí está manifestándonos que estamos llegando a la era
que no la conocemos, pero ya hay algo de funcionalidades de esas, donde los equipos tecnológicos como pulseras, como, como collares, como de pronto un auricular, generan ondas cerebrales tanto receptoras como emisoras que permiten entender qué es lo que está pensando y asimismo, de acuerdo a los mandos que se le adapten al software, nos va a dar una función. Por ejemplo, ir a la derecha, ir a la izquierda. O sea, que vamos a ver en un futuro una persona en un vehículo y solo mirando conduce el vehículo. Está pensando y la inteligencia artificial le está leyendo hacia dónde quiere conducir, cómo quiere conducir, con qué patrones o características. Eso entre otros. Bueno, las computadoras cuánticas. Aquí empezamos a hablar ya de que los computadores dejan de ser que con memorias de disco sólido, que de 5 gigas, que de 1 tera, que de gigabytes, sino ya son unos campos inmersos, infinitos, que nos permiten manipular grandes cosas a grandes rasgos, y lo que hace es dar viabilidad a que el ser humano ya no piense solo en lo que puede hacer a través de una computadora, sino ir más allá de inclusive el metaverso a la hora del análisis de datos, de la exploración, o a la hora de querer ir a algún otro lugar en el planeta. Bueno, vamos con las ventajas. Dícese que como ventajas tenemos la automatización de procesos. Estas nos van a permitir ahorrar tiempo y ahorrar costos. Como vemos aquí en esta imagen, está las dos máquinas, brazos, produciendo esas piezas. Entonces solo es insertarles un software donde les decimos queremos tales características para generar tantas piezas en tantas horas. Pues ya teniendo programados se manejan los cálculos y ya no necesitamos tener una persona realizando estas labores, sino simplemente de pronto una supervisión, algo más de transformación laboral en nuestra revolución. Dice la reducción en tiempo al actuar ante eventos sísmicos. Entonces, si tenemos sismos, si tenemos movimientos telúricos, terremotos, maremotos, tsunamis, los conocidos, las inteligencias artificiales vienen a generarnos las alertas tempranas a fin de mitigar posibles catástrofes y pérdidas humanas, o de muchos posibles bienes que nos convienen a futuro. La evolución sustentable de transición que trasciende en el tiempo, conservando el ecosistema. Entonces venimos a ver la importancia de los beneficios de tener un ejemplo, un árbol de verdad, de manejar controles en la huella de carbono, el control y registro del CO2, las alertas tempranas de CO2, de identificar que, por ejemplo, qué vehículos sí de verdad están contaminando, aún si no son conducidos o se me fue la palabra, aún si no son movidos por combustibles fósiles. Entonces hablamos ya de vehículos eléctricos, que así sean eléctricos están utilizando llantas de plástico y también generan dióxido de carbono. Desventajas.
De las grandes rasgos en las desventajas vienen a ser el hackeo, que se viene presentando a nivel internacional, teniendo en cuenta que esto lo puede hacer alguien desde un país hacia otro país, dentro de lo que conocemos al momento en la actualidad, como bien vivimos ya en nuestro país Colombia, un hackeo a las páginas del gobierno, la empresa Expen. Y la privacidad de la información, la privacidad personal. Entonces ya, si no es por cámaras de monitoreo, de vigilancia en las zonas comunes, en las áreas gubernamentales, en los semáforos, en general, en algún lado estamos siendo monitoreados, o simplemente por entrar a la red estamos ya haciendo, un ejemplo, ingresamos a una página a revisar un par de zapatillas, entonces estamos virtualmente yendo a una tienda y necesitamos comprar unas zapatillas, ya saben que nos gustan las zapatillas, que nos gusta X tienda, etcétera. Y de paso hay que cuándo fue que fuimos a esa tienda. Queda la información ahí plasmada en el sistema. Y por último, el hurto de la información. Como bien el tema de los hackeos, también se presta con el fin no solo de sabotear, sino también de hurtar la información a fin de secuestrar o de generar sobornos, o simplemente dar un uso inadecuado de dicha información. Ok, posición personal ante las IoT. El Internet de las cosas IoT viene a ser el mejor aliado del ser humano y las nuevas generaciones. Como seres humanos debemos aplicar con conciencia, criterio, a fin de generar un bien común para toda la sociedad, con el fin de conservar la dignidad humana y que todo en el sistema siempre tenga cambios, pero que estos cambios sean equitativos, equilibrados para toda la sociedad. En mi posición personal, la implementación de órganos a través de impresoras 3D, esto nos va a permitir salvar vidas tras la construcción de órganos, ya que no nos afanamos sino por verificar en qué condiciones está, y pues se realiza un proceso, una evaluación, y se diagnostica, se requiere este riñón por pérdida, deterioro, etcétera, y simplemente es examen y programa el reemplazo. De la misma manera con el tema del Alzheimer, o sea, la pérdida de memoria en el hipocampo, esto puede ser renovado a través de ondas radiales, de ondas neuronales generadas por la comprensión de la inteligencia artificial en cuanto al modo de pensar del ser humano. Esto nos va a contribuir tanto a la memoria como al desarrollo de habilidades y capacidades que se pueden tener como ser humano, así nunca hayamos experimentado una situación de esas. Y de las posiciones que más me agradan de las IoT es el comprender que el Internet cuántico ya no va a ser el básico Internet en el cual la gente se conecta, en el cual depende de las gigas de subida, las gigas de bajada o la velocidad de transporte de los bits. Porque pues ya esto va a ser un modo de comunicación más confiable, más seguro, que una de las prioridades es que no permitirá ser hackeado desde cualquier lugar. Debe ser sí o sí directamente desde la fuente. Que esa es una de las novedades con el Internet, que desde que vaya por ondas radiales va a ser fácil, o por lo menos va a ser más viable la intervención de él.
Bueno,